Bienvenidos viajeros al Castillo Hohenzollern. Situado en la región histórica de Suabia, pertenece a uno de los castillos más reconocidos del suroeste de Alemania. Con una historia milenaria, ha sido el hogar de una de las familias aristocráticas más influyentes en la historia del país. Desde príncipes de Suabia, burggraves de Franconia, hasta reyes de Prusia y caiseres del Imperio Alemán. Este espectacular castillo fue testigo de un legado que marcó el destino de Alemania. Viajeros, el castillo se encuentra en una ubicación preciosa, en la cima del Monte Soler. ¿Qué secretos esconde este majestuoso lugar? Acompáñame en este fascinante viaje por la historia y el esplendor monárquico de Alemania. La historia de la dinastía Hohenzollern comienza hace más de 1000 años, con los condes Solens, quienes aparecen mencionados por primera vez en el año 1061. Pero no todo fue gloria en el majestuoso monte Hohenzollern. Su primera fortaleza fue destruida en el siglo XV, fue reconstruida y una vez más quedó en ruinas en el siglo XVIII. Mientras tanto, la casa de los Hohenzollern se dividió en dos líneas principales. La rama suaba continuó gobernando los territorios adyacentes al castillo dinástico, mientras que la línea prusiana obtuvo el título de burggraves de Nuremberg y posteriormente príncipes electores de Brandenburgo y reyes prusianos. Fue esta línea dinástica la que finalmente unificó a Alemania bajo su mando, convirtiéndose en los emperadores del Reich. Una tarde de verano de 1819, el entonces príncipe heredero prusiano Federico Guillermo, de 23 años, visitó las ruinas y decidió reconstruir la sede ancestral de su dinastía. Este sueño se hizo realidad con la ayuda del arquitecto berlinés Friedrich Stüler, quien, inspirado por la arquitectura de la Baja Edad Media, le dio un estilo neogótico. Acompáñame a descubrir este conjunto arquitectónico. Mis primeros pasos me dirigieron a la Capilla Católica de San Miguel. Me llamó la atención la hermosa escultura de madera de tilo de San Jorge luchando contra el dragón, que junto con las bóvedas góticas, los relieves de arenisca y las vidrieras coloridas crean un increíble ambiente medieval. Me pareció muy sorprendente que el castillo cuenta con dos iglesias diferentes. Mientras que la línea suaba de los Hohenzollern siguió siendo católica, la prusiana se convirtió al protestantismo con la Reforma. La capilla protestante de Cristo fue construida por el rey Federico Guillermo IV y me cautivó con sus hermosas bóvedas ricamente decoradas con motivos de plantas. Aquí se ubicaban entre los años 1952 y 1991 los ataúdes de Federico el Grande y su padre, el rey Sargento. Mi visita comenzó en la Sala del Árbol Genealógico, un espacio donde se despliega la fascinante historia de esta dinastía y sus diversas ramas. Pero lo más impactante llega al entrar al Salón de los Condes, un lugar impresionante inspirado en la majestuosa Santa Capilla de París, el escenario perfecto para reuniones y celebraciones, incluso hoy en día. La biblioteca es otro rincón lleno de historia, adornado con 8 cuadros que relatan las leyendas y eventos de los dos primeros castillos que alguna vez ocuparon este lugar. Mientras exploraba, me fascinó descubrir un ambiente más personal en el castillo. Entre objetos cotidianos y fotografías familiares, este espacio no solo narra la historia de la realeza, sino también la de sus descendientes, conectando su legado hasta nuestros días. El momento más especial fue sin duda subir a la torre. Desde aquí las vistas son espectaculares. El castillo se muestra en todo su esplendor, mientras los hermosos paisajes se extienden hasta el horizonte. Para
Para visitar este lugar, les recomiendo, aquí les voy a dejar en la caja de descripción el link donde pueden hacer la compra online, ya que si ustedes vienen directamente a la taquilla, la cantidad de visitantes está limitada por hora. Les voy a mostrar la parte más antigua del castillo, que data de más de 1000 años. Bajando por las escaleras de caracol, me encontré con la armería y una increíble colección de copas y porcelanas. Además, en el año 2001 se hallaron antiguos pasadizos y casamatas excavados en roca, construcciones medievales diseñadas para resistir ataques. Finalmente cerré mi visita con un paseo por las extensas terrazas del castillo, disfrutando de las vistas panorámicas y las esculturas de importantes reyes prusianos. Estas figuras nos recuerdan el legado monárquico de Alemania, muchas veces olvidado pero sin duda significativo. Si quieres saber más sobre el legado prusiano, te invito a ver mi video de Potsdam. Viajeros, con este paisaje me despido del castillo Hohenzollern y como siempre, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y coméntenme qué castillos debería visitar. Y nos vemos hasta mi próximo viaje. ¡Chao! La historia de Alemania, que alguna vez fue un poderoso imperio, hoy vive en la calma de una república moderna. Sin embargo, la dinastía Hohenzollern sigue presente. Su castillo, aún habitado por sus descendientes, guarda los ecos de un pasado glorioso. Las huellas de aquel imperio persisten, adaptándose al presente y manteniendo viva la memoria como parte de la identidad.